Sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Juan José, soy parte de la familia WeMove y hoy tenemos el agrado nuevamente y quiero darle un agradecimiento antes de mencionarla a Valeria Montiel, directora y fundadora de Valiant Migration Consulting, quien se ha dado un tiempo extra programático para poder atender todas las inquietudes y dudas sobre las contingencias que están ocurriendo el día de hoy. Principalmente vamos a hablar sobre el tema de los estudios de childhood y qué potenciales caminos tienes acá con ellos en Australia. Y vamos a mencionar algunas cosas sobre información relevante que tienen que saber sobre qué hacer cuando cierra alguna institución. La dinámica de la presentación de hoy, Vale va a presentarles un poco de ambos temas y vamos a dejar un tiempo para que puedan hacer sus preguntas. Independiente de todo, pueden ir ocupando el chat para dejarlas ahí para que no se les vaya a olvidar, o bien cuando liberemos la instancia pueden desmutearse y hacerlas directamente. Bueno, antes de comenzar les quería contar quién es WeMove. En WeMove somos una agencia de estudios que nos preocupamos de entregar la mejor experiencia de estudios acá en Australia. Y lo hacemos de la experiencia propia. La verdad que ya vivimos, la mayoría de nosotros vivimos sabemos lo que es ser estudiante acá en Australia, sabemos todas las dudas e incertidumbres que uno vive, y en base a eso intentamos recomendar en base a nuestra experiencia y a todo lo que hemos aprendido en todos estos 4 años de vida. Sin más preámbulos, quiero darle el mando a Valeria. Muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros, así que la sesión es toda tuya. Muchas gracias, José. Y como siempre es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme y un saludo a todos los que nos están acompañando y los que también están viendo el video posteriormente. Creo que es importante, como dijo José, tener una plática completamente interactiva. Es importante tratar de esclarecer sus dudas. Hay cosas que todavía no sabemos y eso también es importante aclararlo. Esta situación con la pandemia desafortunadamente se ha extendido muchísimo más allá de lo que originalmente consideró el Departamento de Migración y el Departamento de Educación también. Entonces, muchas de las decisiones las están tomando conforme pasa el tiempo. Sin embargo, incluso antes de la pandemia, el Departamento de Migración y el sistema educativo tenían un tipo de protección que sigue ahora para todas las personas que inviertan en educación internacional. ¿Okay? Entonces, por parte del gobierno de Australia, todas las personas que hayan pagado por cursos, ya sea que no hayan iniciado el curso, que están en medio de curso, tienen sus fondos protegidos. Okay. Desafortunadamente también los colegios están pasando por momentos difíciles precisamente porque no están entrando estudiantes y muchos de ellos tienen todavía la esperanza de poder recuperarse, pero no hay forma de saber cuándo van a entrar estudiantes de regreso y eso significa que tampoco las escuelas saben precisamente cuándo va a ser el momento en donde pudieran empezar a recibir otra vez la cantidad de estudiantes suficientes como para poder permanecer a flote. Okay. Esa es la razón por la cual ha pasado que algunos proveedores han cerrado sin anunciarlo antes. Hay muchas personas, por ejemplo, que trabajan en las escuelas, incluso en altos rangos, en donde no tienen idea de cuándo es que los dueños de las escuelas o los dueños del consorcio van a tomar decisiones radicales. Okay, entonces esto no tiene que ver con las personas que trabajan en la escuela, sino simplemente con las personas que toman decisiones, que usualmente son dueños, y que anuncian estas cosas de la noche a la mañana. Entonces esto puede llegar a pasar y ya ha pasado con algunos proveedores. Ahora, ¿qué es lo que pasa en estos casos? El procedimiento legal para poder llevar a cabo este cierre de los colegios incluye designar a un despacho o a una firma legal para poder organizar el proceso de liquidación. A veces los colegios no se comunican directamente con los estudiantes ni con las agencias de estudiantes, sino que es la firma de abogados quien se dirige a las personas que han invertido en estudios y con las agencias y con los socios para poder llevar a cabo este proceso. El proceso, cuando se hace una liquidación, incluye la negociación de la venta de los estudiantes.
Esto funciona como transferencia de estudiantes a otros proveedores que tengan cursos similares, pero este es un proceso que lleva tiempo. Entonces, eso ha pasado, por ejemplo, con Ability English, en donde es la firma de abogados la que está revisando si es que los estudiantes van a poder ser transferidos a otras instituciones. Sin embargo, incluso si este proceso toma tiempo o no se llega a efectuar porque no hay escuelas interesadas o porque algo pasa, existe de todos modos esta protección que se llama TPS, que es una forma o un procedimiento con una institución que precisamente da este servicio para poder ayudar a los estudiantes a proveer información de cómo es que se pueden proteger sus fondos y se pueden asegurar esos fondos para poder traducirse a otro colegio. Obviamente, con WeMove les van a proveer más información. Entiendo que va a haber información muy detallada acerca de cómo es el procedimiento, pero es importante que estén tranquilos. José, no sé si quieras agregar un poco más acerca de la No, nada sesión más que informativa que... agregar al comentario que dentro del día vamos a estar lanzando una nota donde vamos a explicar el detalle de los pasos a seguir y cuáles son los contactos a contactar en caso que necesiten ayuda sobre estos temas. Perfecto. Sí, entonces creo que el mensaje que es importante es, existe la situación, pero esto de ninguna manera pone en peligro sus estudios en Australia. Los puede retrasar un poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa por el lado de migración? Por el lado de migración, si a mí se me cancela una matriculación con un colegio, si yo ya no estoy inscrito a un colegio porque se cerró, el Departamento de Migración relaja muchísimo las reglas. Usualmente las reglas incluyen no pasar más de 28 días sin una confirmación de enrollment, sin un COE, y no pasar más de 8 semanas sin estudiar. Sin embargo, cuando esto es una causa de fuerza mayor y no, yo no soy la persona que decide si no es porque cerró mi colegio, me dan hasta 3 meses para poder tener otra confirmación de matriculación mientras sea razonable. Entonces, si yo encuentro un estudio que pueda hacer un curso equivalente, entonces yo tengo esos 3 meses para poder obtener la confirmación de que ya estoy inscrito a mi siguiente curso y se esperaría que yo iniciara clases tan pronto como fuera posible después de obtener esa confirmación de matriculación. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, childcare y yo terminé mi curso a mitad de la estructura del term, okay, porque tenía clases y de repente ya no se continuaron las clases, entonces esperaría que yo buscara un proveedor con un curso equivalente en los siguientes 3 meses y una vez que tenga mi confirmación de enrollment, inicie inmediatamente después en el siguiente inicio de término. Okay, entonces así es como funciona. Entonces tienen suficiente tiempo, si es que alguno de ustedes es parte de los afectados, para poder resolver las cosas en tiempo y forma sin tener que estar corriendo ni preocupándose. Okay, y obviamente van a tener todo el apoyo de WeMove y tienen el apoyo del gobierno de Australia también para esto. Ahora pasando al tema de childcare, creo que es muy importante entender muy bien cómo funciona el sistema de migración calificada. Cuando llegamos a Australia hay muchísimos rumores acerca de cómo funciona el sistema para poder llegar a residencia permanente y hay 2 rumores que son bastante grandes. Uno es que si yo tengo una ocupación que está dentro de la lista de lo que requiere el país, entonces yo puedo aplicar a residencia permanente. El otro es que si yo encuentro un sponsor, entonces yo puedo aplicar a residencia permanente. Y desafortunadamente las dos son verdades a medias y eso las convierte en mentiras completas. ¿Okay? Es muy importante poder hacer un plan integral, no solamente planeando cuál es la ocupación que yo voy a construir con mis estudios, que esté en la lista de lo que requiere Australia, sino también considerar todos los demás elementos que se tienen que involucrar para que yo pueda acercarme a residencia permanente, si es que este es el pathway que yo estoy buscando. Y con childcare, nosotros estamos hablando de 3 diferentes ocupaciones que requiere el país. Una es Childcare Center Manager, otra es Early Childhood Teacher y la tercera es Childcare Worker. Y las 3 son muy diferentes, pero las 3 pueden empezar con cursos vocacionales de childcare. Entonces, usualmente cuando nosotros buscamos cursos vocacionales que tengan que ver con el sector y con la industria, existen 2 programas que son equivalentes. Uno, que es un certificado 3 más un diplomado,
y otro que es solamente un diplomado que es más largo, pero los dos terminan con un diplomado en Early Childhood Education o un diplomado en Childcare Education. Okay? Cuando se termina eso, se puede todavía hacer y construir más estudios. Entonces, algunas personas deciden hacer un diplomado en Leadership and Management y terminan con ese diplomado, o sea, con 2 diplomados, o pueden incluso hacer otro año y hacer un diplomado avanzado en Leadership and Management. Esto se construye cuando están pensando en hacer una carrera como Child Care Center Manager. Management Manager, eso es precisamente la equivalencia de los estudios. Una vez que yo termino Childcare, ya sea con mi diplomado o yo hice mi diplomado más cursos de Leadership and Management, yo puedo aplicar a una visa de graduado siempre y cuando yo pueda obtener el reconocimiento de mis estudios con la organización que se encarga de hacer esto, que se llama ASICUA. ASICUA no es el Departamento de Migración, ASICUA es otra organización que es completamente separada, que se encarga de revisar que mis estudios sean equivalentes a lo que yo necesitaría como para poder ejercer la ocupación en Australia. Para poder obtener una visa de graduado, yo necesito o estudiar un degree, o sea, educación superior, un bachelor o licenciatura o pregrado, o una máster o un doctorado. Ahí no importa lo que yo estudie, me van a dar la visa de graduado si es que mis estudios duraron 2 años. Y me gradué, obviamente, satisfactoriamente. En el caso de los cursos vocacionales es distinto, porque con cursos vocacionales yo necesito terminar 2 años de cursos que estén enteramente relacionados con una ocupación, que esté dentro de la lista de las ocupaciones más requeridas en Australia. Las ocupaciones más requeridas en Australia están dentro de una lista que se llama lista de mediano y largo plazo. Child Care Center Manager y Early Childhood Teacher son ocupaciones que están dentro de esta lista. Entonces, cuando yo me gradúo de Childcare, para poder obtener mi visa de graduado, yo necesito demostrar que yo puedo ser Child Care Center Manager. Pero cuando yo me gradúo, apenas empecé mi carrera en childcare, entonces cuando me graduó yo soy solamente childcare center worker, yo estoy trabajando como educadora, tal vez estoy trabajando como room leader, pero no estoy siendo manager todavía, a menos que tenga muchos años de experiencia antes de venir a Australia. Lo que hace ASICUA, porque en Australia necesitamos mucha gente que trabaje en childcare, es revisar mis estudios y confirmar que yo tengo la mínima base de estudios para poder algún día convertirme en manager, aunque todavía no sea manager. Y lo que me da el reconocimiento, el papel oficial, se llama Provisional Skills Assessment, que es una evaluación provisional de mis habilidades, que dice que algún día me voy a convertir en manager, pero ese documento es suficiente para poder aplicar a una visa de graduado. No me da ninguna otra cosa en cuestión migratoria, no puedo aplicar a skill visas, no puedo aplicar a visas de trabajo, por ejemplo, pero sí me permite hacer una visa de graduado de 18 meses. Durante esos 18 meses yo tengo que buscar mi siguiente opción para seguirme quedando aquí, pero durante la visa de graduado puedo trabajar tiempo completo sin limitaciones. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son mis caminos? Como yo todavía no soy manager, entonces yo tengo que decidir. Puedo continuar mis estudios para poder convertirme en Early Childhood Teacher, ¿okay? Y Early Childhood Teacher o profesional en educación temprana requiere que yo haga estudios de educación superior. Algunas personas que estudian childcare deciden pasar hacia estudiar educación superior, ya sea con un bachelor degree o con una maestría en educación temprana. Y eso me lleva a una ocupación que está dentro de la lista de mediano y largo plazo, porque es importante poder considerar estar en la lista de mediano y largo plazo. La lista de mediano y largo plazo me permite aplicar a cualquiera de las opciones que existen en el sistema de migración calificada si yo cumplo con los requisitos. ¿Okay? Existen 3 visas por puntos y 3 visas por empleo a las que yo puedo aplicar como teacher. Sin embargo, si yo no continúo con mis estudios y solamente me quedo con mis estudios de diplomado, yo podría tratar de convertirme en manager y eso me requiere 3 años de experiencia a tiempo completo como coordinadora de un centro o como asistente de director.
Si yo tengo solamente los 18 meses, entonces no me va a dar tiempo, incluso si me contratan desde el día número 1 como coordinadora de un childcare. Entonces, a veces tengo la oportunidad de poder continuar con mi experiencia profesional porque mi pareja tiene una visa de trabajo, por ejemplo, o porque yo soy dependiente económico de otro tipo de visa en donde yo pueda trabajar tiempo completo. Entonces, maravilloso. ¿Okay? Ese sería un camino razonable. O si yo tengo mucha experiencia antes de venir a Australia, porque yo estudié educación temprana en mi país y yo he sido manager de un centro en el pasado y tengo mis 3 años de experiencia. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa si no tengo ninguna de las dos cosas? No voy a estudiar educación temprana, no tengo la oportunidad de hacer 3 años de experiencia a tiempo completo. Entonces tengo que ver las oportunidades como Child Care Center Worker, que es la tercera opción y que es precisamente en lo que estoy trabajando cuando me gradúo de Child Care. Child Care Center Worker no es como las otras dos ocupaciones, porque no puedo acceder a cualquiera de las opciones del sistema de migración calificada. Child Care Center Worker no tiene opciones por medio de puntos. Y por medio de empleo existen dos opciones. ¿Okay? Opción número 1 es para las personas que pueden completar 3 años de experiencia después de graduarse del diplomado. Y no tienes mucha experiencia antes y no tienes un pasado en educación, entonces tienes que construir toda la experiencia aquí. No es necesario convertirte en coordinador de un centro o en asistente de director, como en el caso de manager, pero de todos modos necesitamos esos 3 años de experiencia. Hay algunas personas que están trabajando en childcare en este momento que tuvieron la visa de graduado en donde se estaba terminando y pudieron aplicar a una visa de COVID-19, 408, por estar trabajando en sectores críticos y tienen un año más para poder juntar esa experiencia. Y es posible que, si la situación continúa, puedan completar esos 3 años y puedan aplicar a esta visa. Esta visa se llama 494 y es una visa regional. No Sydney, no Melbourne, no Brisbane. Pueden estar en cualquier otro lugar de Australia. Esta visa es para las personas que tienen un sponsor en Australia regional y es una visa de 5 años, durante los cuales tienen que permanecer en la misma posición, en la misma empresa por 3 años. Y una vez que completan esos 3 años, entonces pueden aplicar a residencia permanente por medio de otra visa que se llama 191. 191 ya es residencia permanente, pero los obliga a quedarse en Australia regional por 2 años más. Cuando se terminan esos 2 años, entonces ustedes ya son libres en Australia. Pero si estamos considerando que se necesitan 3 años de experiencia para poder aplicar esta visa, más el hecho de, obviamente, encontrar un sponsor, entonces estamos haciendo cuentas de alrededor de unos 8 años para poder llegar a residencia permanente. Entonces es un camino muy largo para poder ser libre en Australia, digamos. Es un camino largo. Existe otro camino, y esa es la otra alternativa, que es por medio de una visa de sponsorship regular. La visa de sponsorship se llama 482. Y la 482 es una visa que tiene 3 vertientes o 3 caminos. Uno, que es para las personas que están en la lista de mediano y largo plazo y les da 4 años de visa y en el último año pueden, si la empresa quiere y puede, aplicar a residencia permanente. Eso aplica para cualquier lugar de Australia. Si ustedes son Child Care Center Managers o si son Early Childhood Teacher, si cumplen con los requisitos, pudieran aplicar esta visa. ¿Okay? La otra vertiente es para las personas que están en la lista de corto plazo. Son otras ocupaciones como marketing, por ejemplo, o hotel manager. Hay muchas ocupaciones, graphic designer, que están dentro de la lista de corto plazo y les dan 2 años de visa, que se pueden renovar una vez para un total de 4 años, pero ya no hay camino para residencia permanente por medio de esa visa. Se pueden buscar otras opciones. Resulta que existe un tercer camino para la 482 y es para las personas que están en lugares que tienen muy poco crecimiento poblacional en Australia, los lugares chiquitos, en donde se ha establecido un acuerdo con el Departamento de Migración. Estos acuerdos se llaman DAMA, Designated Area Migration Agreement, o Acuerdo de Migración de Área Designada. Los DAMA son en este momento 7 programas en donde hay una lista más larga de ocupaciones que pueden aplicar a una visa de sponsorship. Lo que dicen los gobiernos locales es que necesitan mucha gente y que si solamente se mantienen con las opciones de migración, simplemente no van a tener suficientes personas que cubran la necesidad de trabajadores. Entonces, en estos lugares,
existe Childcare Worker como parte de las opciones para poder tener una visa de trabajo. Esta es una visa de trabajo de 4 años y en el último año, si se mantienen con la misma empresa en la misma posición, la empresa puede nominarlos a residencia permanente por medio de otra visa que se llama 186. 186 es residencia permanente, en donde ustedes tienen la responsabilidad de quedarse con la empresa otros 2 años trabajando, pero esta es una responsabilidad moral, no es una responsabilidad legal, porque ya son residentes permanentes. Si la empresa cerrara, por ejemplo, o si es que cambian las condiciones de trabajo y tienen que dejar el puesto, de todos modos pueden mantener su residencia permanente. Ahora, hay 7 programas DAMA en Australia, pero no todos tienen Childcare Worker como parte de las opciones. En este momento hay un programa en el territorio del norte, para cualquier lugar del territorio del norte en donde está Childcare Worker. Está Far North Queensland, que es la zona del norte de Queensland regional, en donde está Cairns. Está Orana Region, que es el norte de New South Wales, que es alrededor de unas 5 horas de Sydney. También está Kalgoorlie, que es una zona en Western Australia que está muy cerca del territorio del norte. Y en algunas zonas también en South Australia, en las zonas más alejadas de Adelaide. Entonces puede ser posible que si alguno de ustedes quisiera explorar la posibilidad de hacer DAMA, que pueda hacerlo si es que está viviendo en alguna de estas zonas. Ahora, esto es por medio de un sponsor, entonces necesitan encontrar empleo y necesitan confirmar cuáles son los requerimientos del programa DAMA al que quieren aplicar. Como esto no lo regula el Departamento de Migración, sino que lo decide cada gobierno local, cada gobierno tiene sus propias reglas. En el territorio del norte, por ejemplo, se necesita 1 año de experiencia como room leader para poder aplicar. En Queensland se necesitan 2. Entonces puede ser incluso el doble de tiempo, la mitad del tiempo, dependiendo de cuál sea el programa al que van a aplicar. No recomendaría que las personas que se están graduando se fueran a Australia Regional inmediatamente, sino que empezaran a buscar empleo y una vez que tuvieran algo confirmado o una propuesta de empleo que pueda ser materializada, entonces ya puedan considerar moverse. Pero esta es una posibilidad. ¿Okay? Quisiera, obviamente es mucha información, entonces sería bueno escuchar sus preguntas y así podemos aclarar la información. Perdón, estaba muteado. Justamente ahí María hizo una pregunta sobre la Training Visa, si es posible ganar experiencia con esa opción de visado. Sí, es posible. Hay ciertas limitaciones acerca de la experiencia durante la Training Visa. Y es que la Training Visa es una visa para las personas que tienen por lo menos 12 meses de experiencia en los últimos 24 meses. Entonces, cuando no se puede juntar toda la experiencia, entonces es posible aplicar con una 407. Pero es importante recordar que con Childcare Worker, la 407 no es una posibilidad. Para poder aplicar con la 407 se necesita aplicar como Child Care Center Manager o como Early Childhood Teacher, que son las 2 ocupaciones que tienen esta opción. Entonces, se necesita por lo menos 1 año de experiencia ya como manager o como coordinador de un centro o como ECT, como teacher, para poder aplicar a la 407. Y durante la 407 es posible juntar la experiencia profesional que pudiera llevarlos a otras opciones. Aquí sigue María preguntando que le ofrecieron un bachelor en ETC de 4 años. ¿Es más recomendable entonces que el BED, por más que sea más largo? Absolutamente. Si es que tú tienes la capacidad económica como para poder hacer el upgrade de tus estudios y convertirte en ECT, es la decisión que te va a dar más estabilidad. Obviamente no hay garantías con el Departamento de Migración y esto es importante. Todo el tiempo el sistema migratorio está cambiando, pero con base en la necesidad a lo largo del tiempo que hemos tenido de Early Childhood Teachers, es extremadamente probable que siga siendo una de las ocupaciones más necesitadas en el país. Tenemos alrededor de 25% de todos los teachers que necesitamos. Entonces, como ECT, como teacher, tú tienes 3 opciones por medio de puntos y 3 opciones por medio de empleo. Puedes aplicar de manera independiente a una skill visa si es que tienes suficientes puntos,
O puedes esperar una nominación del Estado por medio de una visa que se llama 190. O si estás en Australia Regional, también esperar una nominación de Australia Regional. Estas son las visas por puntos. Entonces necesitas asegurarte de que vas a cumplir con el resto de los requisitos de puntos. Usualmente lo que necesitamos es tener puntos por tu nivel de inglés, tener puntos por estudios y tener puntos por experiencia profesional. Entonces, una de las estrategias para poder hacer todavía más estable el camino por ECT es hacerlo en Australia Regional. Si tú estudias en un lugar que no sea ni Sydney, ni Melbourne, ni Brisbane, vas a tener entre 3 y 4 años de visa de graduado. Y entre 3 y 4 años es suficiente como para poder fortalecer al máximo tu nivel de inglés, para poder acumular la experiencia profesional de alguna manera y también para poder tener suficientes puntos por medio de estudios. Si tú estudias en Australia Regional, o sea, no Sydney, no Melbourne, no Brisbane, tienes el doble de puntos por estudiar. Si estudias en una de las 3 ciudades principales son 5 puntos. Si estudias en cualquier otro lugar son 10 puntos. Entonces, obviamente es importante revisar tu perfil específico y particular como para poder hacer el conteo de puntos como se debe, contemplando todos los aspectos acerca de tu edad, lo que puedes conseguir de inglés, etcétera, pero tiende a ser mucho más estable porque durante ese tiempo también puedes conseguir la experiencia que necesitas para obtener incluso residencia permanente directa por medio de un empleador, que son 3 años los que se necesitan. Eso no podría pasar con solamente cursos vocacionales. Entonces, sí, o sea, la razón por la cual uno buscaría opciones por medio de ser childcare worker es solamente si no es posible convertirse ni en manager ni en ECT, pero siempre esas dos deberían ser las opciones principales. Ahí Pau hizo una pregunta bastante similar sobre que si el máster también era más conveniente que un BED, pero creo que tu respuesta ya dio respuesta a ello. Sí, claro. De hecho, si estamos comparando acerca de las formas en convertirse en ECT, existen dos, es hacer un Bachelor en Early Childhood Education o hacer un Master en Early Childhood Education. Si es posible ingresar directamente a la maestría, es muchísimo mejor porque se reduce el tiempo de estudios y se obtiene exactamente lo mismo, los mismos puntos, los mismos años de experiencia que se pueden hacer durante el tiempo de la visa de graduado, pero se reduce el costo de los estudios. Entonces, completamente, si puedes hacer máster, por sobre bachelor. Si no se puede hacer máster, bachelor. Si no se puede hacer ninguna de esas dos cosas, entonces ya es cuando se contemplan los cursos vocacionales. Ahí María pregunta, claro, pero un máster, etcétera, solo no. ¿Máster en Special Education cuenta? Sí, claro. Ahora, lo importante, y creo que esto es un elemento esencial para el momento de estar planeando qué es lo que van a estudiar, es asegurarse de que sea acreditado por AITSL. AITSL es la autoridad que regula a los teachers aquí en Australia. Una ocupación es ECT, Early Childhood Teacher, otra es Special Education Teacher, pero también se encuentra en la misma lista de ocupaciones que son excelentemente requeridas en el país. Entonces, esa es otra opción. En cualquiera de las dos opciones, lo que hace AITSL es revisar que tu maestría haya sido de por lo menos 2 años y que haya tenido un elemento de prácticas profesionales, que son de hecho menos de 100 horas de prácticas profesionales las que se tienen que hacer en cualquiera de las dos opciones, en donde muchas personas ya no pueden pasar, se atoran en el momento de poder hacer un camino migratorio con ECT o con Special Education en este caso, es por el nivel de inglés. AITSL exige un nivel de inglés muy alto. Necesitas tener 8 en speaking y listening y necesitas tener 7 en reading y writing. Entonces, durante el tiempo de la maestría, independientemente de la maestría que elijas, mientras sea avalada por AITSL para propósitos de poder obtener el Skills Assessment, en lo siguiente que te tienes que enfocar es en el nivel de inglés, maximizarlo durante el tiempo de los estudios. Oye, qué bueno toda la información que estás compartiendo. La verdad que nos encanta poder informarle a la gente para que tome decisiones informadas, que es uno de los factores más importantes en esta decisión de experiencia acá en Australia. Así que, y qué bueno saber bien el tema de inglés, porque es una pregunta que nos han hecho varias personas que dicen, oye,
puedo pasar a estudiar este tipo de estudios si mi inglés no es tan bueno. Creo que aquí ya les confirmamos la respuesta a esa pregunta. Yo Creo que es tengo, importante. Ah, sí, adelante, adelante. yo Ujú. tengo una consulta. Por ejemplo, si yo trabajo en un centro de childcare que está orientado a lo que es Montessori, Ujú. ¿eso también me vale siempre y cuando tenga como un puesto en particular o cómo funcionaría si hago Montessori? Con Montessori lo importante, de hecho, es de todos modos tener la base de los estudios y cumplir con la descripción de puesto que te exige ASICUA, ¿ok? Y la descripción de puesto que te exige ASICUA es el equivalente a ser un group leader o un room leader. Entonces, no es solamente la persona que está haciendo el cuidado de los niños, sino también que está controlando la forma en que se lleva la dinámica del grupo. Entonces, si es que tú puedes comprobar que tú tienes la experiencia equivalente, porque obviamente con Montessori se organiza un poco de manera diferente, de todos modos va a ser posible. Entonces, es más que el título, es la descripción de tu puesto y las responsabilidades de tu puesto. Existe un award, que es como una escala de salario que por ley te tienen que dar, que se refleja o que desemboca en tu nivel de responsabilidad. Entonces necesitaríamos revisar que lo que te están dando de salario es equivalente a la responsabilidad de un group leader y entonces podríamos tomar en cuenta la experiencia profesional siempre y cuando tengas la descripción de puesto que necesitamos, pero es posible. Bien, muchas gracias. Y otra consulta, Uh -huh. si yo ya vengo como profesora de educación temprana desde mi propio país, Uh -huh. ¿cuánto es el mínimo de experiencia que te piden, por ejemplo, para ser una childcare manager acá? Son dos cosas diferentes, de hecho, porque tus estudios tienen que reflejar la versión de management de childcare. Y como ECT, como Early Childhood Teacher, las funciones son diferentes. Entonces, creo que primero tendríamos que definir si es que vas a aplicar como teacher o si vas a aplicar como manager. Pero si vas a hacerlo como manager, es una autoridad diferente para cada una de las ocupaciones. Entonces, como manager, ASICUA te pide 3 años de experiencia a tiempo completo después de graduarte y necesita confirmar también que tengas el equivalente de los estudios. Ahora, con ECT, con Early Childhood Teacher, para propósitos de empleo, se necesita reconocer los estudios y la experiencia por ASICUA, pero para propósitos migratorios es EITSL. Entonces es otra organización la que tendría que revisar tus estudios y ahí sí se necesita un componente bastante grande de prácticas con 2 diferentes grupos de edad de niños para poder confirmar que tienes todo lo necesario para que te puedan valer los estudios. Entonces, creo que vale la pena revisar tu caso particular en consulta para poder determinar cuál es la mejor opción para ti. Perfecto, muchas gracias. Un placer. Bueno, igual recordarles que vamos a tener esta sesión grabada, lo vamos a tener como prioridad dado la contingencia actual para subirlo lo antes posible para que puedan repasar cualquier duda de los temas que hemos tratado hoy día, solo para que lo tengan en cuenta. Eh, y qué buena pregunta. María preguntó, ¿dónde te pueden contactar, Valeria? Así que Perfecto. De hecho, con WeMove, una de las ventajas que tienen es que nosotros damos un descuento a los estudiantes de WeMove y a las personas que estuvieron en el webinar el día de hoy. Y obviamente a las que nos están escuchando con la grabación también. Entonces, pueden contactarlos a ellos para poder tener mis datos y me parece que los van a dejar también aquí en el chat. así es, Para de que hecho nos lo estoy puedan hacer. buscando Ujú. ahora mismo para compartirlo aquí en el... Bueno, aquí nos apareció otra pregunta, justo cuando está habla sobre la conveniencia de estudiar en una zona regional. Obtener un título del Chico. Entonces se puede trabajar como manager. Pregunta si se puede obtener el título de Early Childhood Teacher y trabajar como manager y obtener puntos también por ese lado. De hecho, si obtienes la certificación o el Skills Assessment como Early Childhood Teacher porque estudiaste un bachelor o una master en ECT, entonces de hecho probablemente tu experiencia profesional no va a ser como manager, sino va a ser como teacher. Si es que tú vas a construir la carrera para propósitos migratorios como teacher, entonces necesitas que tus funciones sean como teacher
y no como manager, que manager es una cuestión más de administración del centro y tiene muchos componentes que no solamente se refieren a la estructura de la educación. Como ECT, tú eres quien determina la metodología de las clases, determina cuáles son las cosas que se le van a enseñar a los niños, etcétera. Entonces, si estudiaste ECT, lo mejor sería simplemente quedarte con el camino de teacher y construir precisamente la experiencia para poder aplicar por esa ocupación. Los puntos que puedes obtener cuando estudias en Australia Regional son puntos por estudiar. Entonces, los puntos que te da Australia por estudiar son 5 puntos si estudiaste 2 años de cursos que no sean de inglés, si ahí se incluye los cursos vocacionales y educación superior, y te dan otros 5 puntos por hacer estos estudios en Australia Regional. Okay. Ahora, durante la visa de graduado, si tú tienes unos estudios que hiciste en Australia Regional, entonces vas a tener entre 3 y 4 años de visa de graduado y esto es suficiente para acumular por lo menos 3 años de experiencia aquí, que equivalen a 10 puntos. 3 años de experiencia es también lo que se necesita para poder aplicar a una visa 186, que es residencia permanente por medio de un empleo. Entonces tienes opciones por puntos, pero también tienes opciones de residencia permanente directa por empleo si construyes esa experiencia durante la visa de graduado. Entonces, sí, a mí me parece muy estratégico estudiar en Australia Regional si es posible, porque estudiar en Sydney, Melbourne y Brisbane te da 2 años de experiencia, 2 años de la visa de graduado. Entonces, eso te reduce un poco las opciones migratorias. De todos modos, es una opción excelente, pero si estamos enfocados en maximizar opciones migratorias, maximizar puntaje y maximizar experiencia, entonces es mejor hacer los estudios en Australia Regional si se puede. Bueno, si no hay más preguntas y para no quitarte más tiempo, creo que podemos ir cerrando, salvo que alguien quiera hacer las últimas preguntitas de la sesión. Si no, bueno, mientras tanto voy comentándoles, chicos, que en nuestras redes sociales vamos a estar actualizando información sobre estos temas y de otros más también. Vamos a estar compartiendo información de Vale, porque siempre estamos muy felices de poder recomendarla, que confiamos muy ciegamente en ella, tenemos la mejor experiencia, así que no duden en contactarla para tomar una sesión porque seguro les va a ayudar a resolver todas sus dudas. Y bueno, como les decía, en nuestras redes sociales síganos porque vamos a estar subiendo información de interés relevante y sobre todo de los temas que estamos tratando hoy día. Esta semana, como les dije al inicio, como Valeria les dijo al inicio, vamos a compartir una nota el día de hoy sobre qué hacer en el caso de verse en la dificultad de que la institución cierra. Y como ya algunos vieron, compartimos la nota que habla precisamente sobre este tema. Y así vamos a seguir compartiendo otros temas. Así que, bueno, vale, muchas gracias nuevamente. Gracias por esta oportunidad de compartir toda esta información y espero que a todos les haya servido. Así que nos vemos en una próxima instancia. Un placer, como siempre, José. Muchas gracias por invitarme.